Un saludo para aquellos que están sintonizando la internet, que están en otros países también. Así que bienvenido a esta iglesia, la voz del Espíritu Santo. Sabemos que son miembros de la iglesia, muchos de los que están sintonizados, y también son parte de la iglesia de medio. Así que bienvenidos todos sean en el precioso y glorioso nombre de Jesús. Hoy tenemos un mensaje profético y les pido por favor que para poder entender esto a cabalidad, entronizarlo dentro de nosotros, es importante que usted esté quieto, sosegado, para que capte todo lo que el Señor le quiere decir. Permítame decirle algo. Todos necesitamos poner atención a las palabras que el Señor nos quiere dar. Máxime que es un mensaje profético que si nos distraemos no vamos a entender lo que nos quiere dar. Esto es una preparación que Él va a hacer almática a cada uno de nosotros. Posteriormente, la segunda parte es la doctrina del arrebatamiento y es la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento. Y nos está preparando almáticamente para que escuchemos la trompeta. Quiere decir que es una predicación donde Él va a tratar almáticamente con nosotros en nuestro ser interior individual. No es una predicación cualquiera, créame. Es más, le voy a decir, nunca he predicado esto. Yo llevo años siendo pastor. Quiere decir que estamos en unos tiempos donde el Señor quiere que la iglesia se acerque y Él quiere plasmar su rostro en nuestra alma, con el propósito de que estemos percibidos en los tiempos que vivimos, con los oídos destapados, los ojos completamente limpios, los oídos destapados, la mente limpia, que es la mente de Cristo en nosotros, y de eso le hemos hablado, y con un corazón perdonador, agradecido del Dios que tú y yo le servimos. Le puso de título el Señor, somos templo y morada de Dios. Y Él empieza hablando de que para ser templo y morada de Dios es necesario que mantengamos una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Porque no se trata de religión, se trata de relación con Él. Y que el pueblo de Dios tiene que empezar a entender que esto no es título de iglesia ni de doctrina alguna, sino es relación con el Creador. Por eso todo lo que se ha aprendido incorrecto hay que desaprenderlo para aprender lo correcto que dice la palabra de Dios. No la que dice el pastor, es la que dice la palabra de Dios y el pastor repite. ¿Me está entendiendo? Yo le hablo lo que dice el Señor y lo que dice el Señor es la palabra y todo lo prueba por la palabra. Así que esto viene a nosotros, y entendiendo bien esto claro, que esto viene a nosotros por causa de Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue obediente a lo que le mandó a hacer el Padre y murió en la cruz, puso su cuerpo, nadie lo quitó ni lo arrebató. Él obedientemente puso su cuerpo en la cruz del Calvario. Así que Él lo quiso hacer en obediencia al Padre y vivió una vida santa, pura, limpia, sin arruga y sin mancha, para hacer una ofrenda grata a Dios, aún viviendo en la tierra, aún viviendo dentro de seres humanos de pecado. Él se mantuvo limpio, puro y sin mancha. Quiere decir que fue una ofrenda pura, fue una ofrenda sin arruga, fue una ofrenda sin mancha, fue una ofrenda agradable a Dios. Por lo tanto, fue perfecta, y al ser perfecta, Dios lo acepta para que nosotros nos acerquemos a Cristo creyendo que lo hizo firmemente en favor nuestro, por un amor llamado ágape. Y usted conoce en definición lo que es ágape porque hemos hablado extensamente de esto. Los martes y los jueves el Señor lo ha traído claramente. Así que esto es importante, ¿por qué? Porque esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario es una sangre limpia, pura,
que tiene un poder sobrenatural contra todo lo creado que se oponga a Dios. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Su ofrenda fue pura porque no fue de procedencia humana. Hay que empezar a entender esto. No fue de procedencia humana, sino divina, puesto en la matriz de María, ¿verdad? Que fue la que él usó, el Espíritu Santo usó para poner la semilla de nuestro Creador. María bíblicamente y espiritualmente, oiga esto bien y tenemos que entenderlo, no es la madre de Dios, aunque sí crió a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que las diferencias humanas y de la imperfección que tenemos todos nosotros no se aplicó a él porque él fue de un engendro divino en la matriz de la mujer, María. Es una mujer privilegiada, digna de admirarse, y ¿verdad? Y todos la reconocemos y la admiramos, pero tenemos que salir de un error doctrinal donde la gente dice que es madre de Dios. No es madre de Dios, fue un vehículo utilizado como te utiliza a ti, aquel, el otro y el otro, para hacer la obra del Espíritu de Dios. Así que sí ocupó en la crianza un rol maternal y junto a sus hermanos vivió Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, eso ocurre y la pregunta es por qué y la respuesta es necesaria que la entendamos. Porque sepamos que Él vivió dentro de las condiciones humanas, siendo todo humano, pero a la misma vez siendo Dios. Y eso operó en Jesús. Por lo tanto, lo importante que tenemos que destacar en esto es que se mantuvo sin pecado, aún viviendo dentro de los hombres de pecado. De hecho, había un hermano que no creía en Jesús hasta que él murió y entonces fue que, ¿verdad?, lo reconoció y sirvió a Jesús y murió sirviéndole a Jesús. Hoy la predicación de Ezequiel 47 del 1 al 7, del 1 al 9 está llena de simbolismo y simbolismo profético. O sea que es un mensaje totalmente divino que trata con nosotros almáticamente. O sea, no es un mensaje cualquiera. Es un mensaje donde nosotros, en lugar de tener que decir así y así, sino hagamos así. Nos miremos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aquí nos va a estar hablando, antes de entrarle al mensaje, te estoy dando toda esta introducción, aquí nos está hablando de aguas que fluyen del umbral debajo del altar. Ahorita lo vamos a ver. Esto es una introducción nada más. Ese umbral, esa agua que baja debajo del umbral, es una tipología del altar espiritual que es nuestra alma con el Espíritu Santo que trabaja con nosotros. O sea que de entrada ya usted sabe que cuando él empieza a explicar esto, el profeta Ezequiel es usado por el Espíritu Santo para hablarnos a nosotros almáticamente de nuestras condiciones y lo que tenemos que hacer. En otras palabras, en arroz y habichuela, en buen puertorriqueño o en buen latinoamericano, porque aquí tenemos de varios países. Y tenemos que ver que esto es profético, pero que es aplicado a nosotros. ¿Por qué? Porque esto viene a hablarnos de nosotros del cuidado, mantenimiento y crecimiento del altar del templo de Dios. ¿Qué es el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Por lo tanto, Él está tratando con nosotros para prepararnos a nosotros mismos en lo que Él quiere hacer. Significa que vamos a tener un crecimiento en Cristo, no para el lado ni para el frente, sino es almáticamente en vía ascendente. O sea, nos está preparando en una relación hacia Él directamente. Porque nuestra alma es el asiento de nuestras emociones. Y Él va a tratar con esas emociones que son precisamente la distracción mayor que el mundo se ha encargado de sembrar a los creyentes para que no reciban la bendición. Esa distracción produce confusión, no entendimiento y pérdida de todas las bendiciones que Dios le quiere traer al pueblo de Dios. Por lo tanto, nuestras emociones tienen que ser canalizadas en dominio propio al Espíritu Santo. No importando lo que veas y lo que te digan, manteniéndote firme con la palabra de Dios para que puedas recibir lo que Dios quiere darnos a través de su propia palabra. Y a través del Espíritu Santo que nos hace entender esta palabra, nos hace desarrollar los frutos del Espíritu
para que podamos crecer a la estatura de un varón perfecto en Cristo Señor Jesús nuestro. Eso significa que nuestro crecimiento es almático y en la manera y forma que nos sometemos en obediencia a lo que Dios quiera hacer, nuestro crecimiento va a producir en nosotros madurez, entendimiento y teniendo siempre la claridad mental de que en la obediencia está nuestra bendición. ¿La obediencia a quién? La obediencia a Cristo. ¿Y cómo hacemos la obediencia? Conociendo esta palabra y cumpliéndola en nosotros. Amén. Quiero orar antes de empezar. Vamos a ponernos en pie, por favor, les pido, yo sé que están cansaditos a veces, la adoración estuvimos de pie, pero no importa, vamos a hacerlo porque es nuestro Redentor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te pido, Señor, te suplicamos que esta palabra sea entendida sobre tus hijos tan claramente, que sean transformados, libertados, sanados, reconciliados contigo, Señor. Porque al fin y al cabo, Señor, ¿a dónde iremos sino a ti que tienes palabra de salvación y vida eterna? Nosotros reconocemos, Señor, que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo altivez y argumento que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Porque no tenemos lucha de sangre contra sangre, ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este siglo que operan en este mundo. Así que, Señor, todo aquello que se oponga a tu verdad, todo aquello que traiga confusión a tus hijos, todo aquello que traiga dudas, que ellos no puedan recibir tu verdad, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que el poder redentor de la sangre del Cordero está sobre las cabezas de cada uno de tus hijos para que reciban la libertad y la unción que pudra el yugo, que rompe las cadenas, que liberta al cautivo, que sana al enfermo y que quita la esclavitud del pecado, que quita toda obra de maldad que impide que tus hijos sean llenos del Espíritu Santo. Y te lo pedimos o lo rogamos en el dulce nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Y vamos a empezar por Ezequiel 47, es el versículo 1. Y les leo, yo les pido por favor que escriban una libreta aparte al lado de su Biblia, las notas que el Espíritu Santo les revela. Porque yo sé que esto le va a hablar a la vida de cada uno de nosotros como me ha hablado a mí y me sigue hablando, porque esto no para. Esto es de continuo, hermano. Y leo aquí el versículo 1 de Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Vamos a desmenuzar qué el Señor nos quiere traer almáticamente con esto. Fíjese que cuando habla de umbral y oriente y que salen las aguas debajo de la casa es la casa de Dios, porque es de donde fluye todo el poder que viene hacia nosotros. O sea que es Dios mismo la fuente de poder, ¿verdad? Así que la casa de Dios entendemos y estamos claros que es la fuente del mismo trono del Señor, del trono de Jehová, donde emana la fuente que nosotros recibimos. Ah, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Vamos a Juan 7, 37, 39. Juan 7, 37, 39. ¿Lo tienes ahí? Hijitos. No, Juan 7, si no yo lo busco aquí, en lo que ellos lo consiguen allá. Ajá. Pero eso hay que todo el mundo lo busque porque no puedo tener prisa porque esto es importante. Juan 7. ¿37 y 39? ¿Lo tenemos ahí?
Dice, en el último día, ahí está, lo tienen todos ahora. En el último día más grande de la fiesta, esto se refiere específicamente al octavo día de la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, es una invitación, la invitación más grande que jamás yo puedo escuchar que un hombre le pueda hacer a uno. Es Dios, todo hombre y todo Dios, invitando al hombre hacia Él. Y es bueno que también entienda el 38 que dice, el que cree en mí, no es que es hacer algo, es el que cree en mí. Fíjese que está diciendo, no es el que haga en mi nombre, no es el que haga esto, sino el que cree en mí, como dice la Escritura. Se refiere a la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la historia de Cristo y el crucificado y el poder de la resurrección. Ríos de agua viva, se refiere Cristo directamente a los creyentes, ¿verdad? De nosotros. Correrán de su vientre, quiere decir de su interior. Correrán ríos de agua viva de su interior. ¿Qué es interesante saber aquí? Vamos a seguir hasta el 38 y el 39. Digo, ahora el 39, ya tengo el 38, vamos al 39. Y él dijo el Espíritu, dijo del Espíritu, que se refiere al Espíritu Santo. Y esto dijo del Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, que habían de recibir los creyentes en él. Ese comenzaría el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, él había sido dado, ¿verdad? Porque Jesús no estaba aún glorificado. Por eso todavía no, tenían que esperar que viniera el Pentecostés para que todos recibieran el Espíritu con señal de hablar nuevas lenguas, ¿verdad? Y eso, para que eso ocurriera, él tenía que irse. Por eso él dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que envíe otro consolador. Porque Jesús era el consolador mientras estuvo aquí en la tierra, porque era una deidad como Dios todopoderoso. Es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos la ventaja, la bendición de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros para entender lo que la palabra de Dios nos revela. Por eso siempre le digo que la palabra profética es la que está escrita. No es la que dijo que si fulano, sultano, mengano, perenceo, el apóstol. Mire, hermano, todas esas cosas pueden ser muy buenas. Pero si no pasan el fruto de esta palabra, quítela. Porque es un anatema. Lo dice la palabra. Por esto es importante que lo entendamos. Porque esta palabra nos aclara todo lo que Él nos quiere decir. Ahora volvemos otra vez al versículo 1 de Ezequiel 47. Quiero dejárselo puesto para que usted lo pueda entender. He aquí las aguas salían debajo del umbral de la casa del oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo. Significa que hay una posición de una mirada hacia el oriente que habla de mirar siempre hacia la luz, que es Cristo. ¿Por qué dice oriente? Porque siempre por el oriente sale el sol. Para que nosotros geográficamente entendamos que por donde sale el sol, que es Cristo, tipología de Cristo, es donde nosotros tenemos que estar mirando. Que es la luz que alumbra el mundo. ¿Me va entendiendo lo que él quiere decir? Que es importante entender todo esto. Y cuando él nos dice umbral, habla del suelo. Y en ese sentido espiritual nos habla de humildad. Por eso él dice a sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque si no tenemos humildad ni mansedumbre, no vamos a tener honestidad y transparencia, porque una cosa va con la otra. Si somos orgullosos y no hablamos verdad dentro de nosotros mismos, entonces la mansedumbre no existe. Lo que existe es el orgullo y la soberbia. Y Dios no está en ninguna de esas. Dios está en ser manso y humilde de corazón, que implica el presagio, el principio para que se puedan manifestar el fruto del Espíritu. Que ya ustedes los conocen, no voy a hablarles de eso.
Pero esto es importante que lo podamos entender. Y dice interesante que dice al sur. Al sur es el altar de Jehová, de donde fluye el río, que es el Calvario. O sea, fíjese que se va al extremo contrario para que vea que Dios estuvo dispuesto a sacrificarse en lo más difícil y profundo de todo su ser para que su muerte produjera vida en las alturas. O sea que su muerte en la tierra produjo vida eterna en las alturas. ¿Me está entendiendo? Hay que estudiar esto con detenimiento para poder entender lo que Dios nos quiere dar. Yo no estoy aquí trayendo el hebreo para buscar el original, se lo estoy dando en arroz y habichuela porque yo creo que esto es lo más correcto hacer. No es como venir una longaniza del hebreo para decirle yo sé este hebreo y él, no, hermano, no. Vamos a la esencia de lo que Dios nos quiere dar. Punto y se acabó. Y si hay algún pastor que está y quiere discutir esto en hebreo, con mucho gusto, yo le doy todo y se lo doy hasta escrito si quiere. Porque la idea es que aprendamos todo. Pero aprender de Dios, que hay que ser manso y humilde de corazón. ¿Por qué hablo esto? Porque mucha gente necesita esta palabra de mansedumbre para poder crecer. Y yo me la aplico todos los días. Porque como yo siempre le digo, mira, la palabra es así y hay 3 dedos para acá y 1 para el frente. Así que 3 veces primero me examino yo antes de decírselo a usted. Amén. Ese que el altar de Jehová es el que fluye el río y ese río fluye a causa del Calvario. Y cuando hablamos a causa del Calvario tenemos que hablar que es a causa de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros para merecer la vida en Él y la eternidad. Quiere decir que cuando lo miramos a Él, nuestra alma se prepara para recibir la bendición de ser levantado al cielo. ¿Qué se va a levantar al cielo? Nuestro cuerpo almático y nuestro espíritu. Porque nada inmoral, nada sucio va a subir a Dios. Estos cuerpos son de naturaleza pecaminosa porque nuestro ADN está contaminado con la herencia adámica. Por lo tanto, nada de este cuerpo va a subir, sino va a subir lo que está puro y limpio. Si no, búsquese la grabación del jueves que Dios lo explicó, el Espíritu lo explicó súper bien. Esto es importante que lo entendamos. Por lo tanto, nuestro caminar hacia la fuente de la luz que es Cristo es hacia adelante cuando escuchamos y vemos la adversidad. Entonces miramos el Calvario y nos damos cuenta, oiga bien, que lo que estamos pasando no es nada comparado con lo que Él pasó. ¿Cuál es la idea de esto? Que nosotros tengamos una noción clara que toda la adversidad que podamos ver ahora, que todas las plagas que estamos viendo, como es la del COVID, no es nada en comparación con lo que Él hizo en la cruz del Calvario y en comparación con lo que va a venir en la gran tribulación, que la iglesia de Cristo no la va a pasar. Por eso nos está preparando almáticamente para levantarnos vivos al cielo. Oye, eso merece un aplauso al Señor porque Él lo está haciendo y lo hará. Y es cumplimiento de la palabra del Señor para nosotros. Entonces, sabemos que esta autoridad de poder hablar así, de recibirla, emana de lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario para que esa autoridad y poder proveniente de la fuente de Dios, recibida a través de Jesús, pasara a nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender el significado de lo grande de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Fíjese que cuando entendemos, y si no, búsquese la predicación de Viernes Santo que estuvo poderosa con las 7 palabras, cuando entendemos el significado de esas 7 palabras en la cruz del Calvario, nuestra alma automáticamente se limpia de toda la adversidad y de toda la porquería que el mundo nos quiere sembrar. Inclusive nos quita los procesos doctrinales equivocados que teníamos. Y yo digo teníamos porque yo vengo de la iglesia católica, hermano, yo no me escondo. Teníamos, por eso me señalo a mí. Teníamos, porque ya no lo tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo tengo que reconocer que teníamos. Porque mi esposa hacía el rosario, yo no me escondo para decirlo. Y corregimos, porque Dios nos llamó
Y Dios nos explicó y Dios nos enseñó. Y después nos metimos a estudiar teología, hicimos doctorado en teología también. Pero eso no es lo importante, es que obedecimos al Espíritu, hicimos caso a Dios. Y entonces vino la diferencia del cambio, porque los títulos no dan cambio, quiero decirle. Si usted va a mi oficina, ningún título hay. Es el poder del Espíritu Santo, más nada. Y tampoco no es mi oficina, es la oficina de Él, porque tampoco hago yo nada sino obedecer. Que conste en acta. Así que se trabaja con esto. Así que Jesús nos hace entender ese calvario para que no tengamos miedo en lo que tenemos que enfrentarnos. Y ese primer versículo de Ezequiel 47:1 nos está preparando para enseñarnos de dónde emana el poder que Él pone en nosotros para vencer todo obstáculo y a dónde tenemos que mirar en medio de la adversidad. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, y si no, venga el martes, la iglesia está pasando por una persecución hace rato. Los gobiernos están locos porque los pastores se callen la boca. Y ya hay unas iglesias que Dios permitió cerrarlas porque están hablando de doctrina falsa. ¿No me entiende? Doctrina falsa. ¿Usted me está entendiendo, verdad? ¿Usted tiene entendimiento? Doctrina falsa. La palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios es como es y es prosperada para lo cual ha sido enviada. Por eso es importante que nosotros entendamos esta palabra y la sigamos al pie de la letra. Quiero pasar al versículo 2. Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira hacia el oriente, o sea, una orientación hacia la luz, que significa el oriente, que es Él. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Quiere decir que espiritualmente nos sacó por la puerta de bendición. Ese es cuando tú y yo nos convertimos a Cristo y nos hace caminar por el camino exterior. Quiere decir que nos hace caminar por el camino de afuera del mundo para que veamos lo que está en pobredumbre del mundo. Para que lo podamos ver, nos hace caminar y observar el mundo. No para que nos convirtamos en el mundo, para poder saber que necesitan a Dios porque están ciegos y sordos sin entendimiento. Por eso nos saca a la parte exterior, a caminar por la parte exterior. Y así entonces podamos ver las verdaderas aguas que salen del lado derecho, que son las aguas de Cristo. Siempre Dios camina a la derecha, porque siempre nos traba de la mano derecha, porque derecha significa poder y autoridad, cambio y supremacía. Esto es importante que usted lo entienda, porque esto es profético. Entonces, cuando usted ve eso y dice, me tiene trabado de la mano derecha, usted dice, ahora entiendo por qué me tiene trabado de la mano derecha. Ahora entiendo por qué me tiene esculpida en la palma de su mano. Entonces usted dice, wow, espérate, me voy empoderando, porque estoy entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos la causa de origen de nuestra función en la tierra, nos damos cuenta que hemos tenido que vivir un plazo de tiempo pequeño para poder alcanzar una eternidad de pleno gozo, paz y seguridad. Porque ese es el motivo por lo cual estamos viviendo unos pocos años aquí. Pero a la misma vez Dios permite que vivamos de toda la abundancia correctamente de la tierra para que disfrutemos de todo lo que Él creó que originalmente era para todos nosotros y el enemigo le ha puesto precio a las cosas que nos robó. Sí, porque Él fue un intruso que se metió y convenció a Adán y Eva para pecar y robó lo que había en la tierra que le pertenecía al hombre para lo cual fue creado. ¿Estamos aquí, pueblo? Por eso es que hay que hacer guerra espiritual. Pastores, por eso es que hay que orar por la congregación. Pastores, por eso hay que echar fuera demonios. Por eso hay que cortar generaciones. Entiendan ustedes eso. Y que esas generaciones heredadas de espiritualidad hay que cortarlas en el nombre de Jesús. Y de vez en cuando recordárselo a las tinieblas. Otra vez. Para que no puedan volver a donde quieren estar. Hay que conocer guerra espiritual porque hay mucha gente que no entiende esto. Porque no tienen fundamento bíblico.
Génesis lo dice. Deuteronomios lo dice. Bueno, no es importante, ustedes lo saben. Y los que están en internet, que están conectados a la iglesia de los medios, también lo conocen. Y lo han vivido. Así que el ver esto y desechar las cosas que hay en el mundo para mantenerse en la pureza e integridad que Dios quiere para su vida, lo va a ceñir a usted de autoridad y poder y lo va a hacer acreedor y dueño de poder subir hacia las mansiones celestiales, porque nada impuro subirá al cielo. ¿Y qué de este cuerpo nosotros podemos depurar? Pues mira, solamente nuestra alma haciendo la voluntad de Dios. Por eso que mientras estamos en estos cuerpos pasan ciertas cosas que nosotros no queremos. Pero si nosotros nos apegamos a la palabra, vivimos por la palabra, anhelamos conocer más de la palabra, adquirimos salud y bienestar aún en estos cuerpos de pecado mortales que vivimos. ¿Por qué? Porque una de las causas principales ahora mismo de las enfermedades es el estrés emocional, que son los procesos oxidativos que vienen por las emociones que están ligadas por las preocupaciones. Dios quiere librarte de esas preocupaciones para que tú entiendas que puedes descansar en Él y Él puede hacer la obra redentora del Cordero Inmolado en cada uno de nosotros. Pero está de nosotros permitírsela a través del conocimiento de esta verdad. Si conocemos esta verdad y no la aplicamos, pues no hacemos nada. Si a ti te ponen el alimento ahí al frente y no te lo comes, no vas a estar nutrido. Si yo te doy esta palabra y no te comes el rollo, entonces no estamos haciendo nada. Al principio te sabe dulce, luego te sabe amargo, dice la palabra, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tiene que sacar lo que no sirve, que lo has heredado del mundo para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y entonces tu vida se pone dulce como la miel. Eso es lo que Él quiere que entendamos, porque es almático el mensaje. Mire el versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente. Aquí el que sale hacia el oriente es Cristo. No es el profeta. Llevando un cordero en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Fíjese que nos está hablando que el que sale aquí es Cristo, mientras que las aguas que salen por debajo del umbral es del santuario y mientras ellas fluyen hacia el oriente, el canal comienza a ensancharse. A ensancharse. Y en esta primera etapa, cuando Él nos está hablando de los 1000 codos, el original dice que son 1500 pies. Y esto tiene mucha importancia, esa medida, que son 457 metros, 1000 pies, si no me equivoco matemáticamente. Por lo tanto, al usted tener esa mesura de anchura, ¿verdad? Porque no es profundidad, no es profundo, porque está hasta los tobillos. Quiere decir que esa es la primera etapa de inmersión con Él. Esa primera etapa es la etapa de salvación nuestra, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nos convertimos a Cristo. Nos damos cuenta cuán perdidos estábamos, cuán equivocados estábamos, cuán falsa doctrina habíamos aprendido, etcétera, 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 y por ahí para abajo, todo lo que tenga que corregir en nosotros. Quiere decir que esta primera etapa significa hasta los tobillos la salvación nuestra. Y aquí es donde empezamos nosotros a conocer el rostro de Dios en nuestra alma. Y empezamos nosotros a trabajar con el Espíritu Santo para que nos dé fruto del Espíritu. Y usted conoce los frutos del Espíritu, ahorita lo estábamos mencionando. Y ese fruto del Espíritu en nosotros viene a causa de que admitimos que el río de Dios empiece en los tobillos de nosotros. Quiere decir que es un caminar que comienza nuevo a nivel almático, donde hay que una conversión genuina de una verdad absoluta, donde provoque en nosotros hambre y sed de justicia para el conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Mira todo lo que dice eso. Y lo estoy sintetizando.
O sea que es una profundidad almática en nuestro ser que debe comenzar correctamente para que continúe correctamente hacia una conversión completa. ¿Y cómo sabemos que estamos caminando correcto? Cuando el fruto del Espíritu se empieza a manifestar en nosotros. Fe, mansedumbre, bueno, y todas esas cosas que Dios te conoce. Quiere decir que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque eso indica que Dios está guiando nuestra vida, que el río del Espíritu está lavando nuestra alma, que el río del Espíritu está arrancando lo que nos sirve de la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, porque ninguno somos santos, hermano. Pero necesitamos conocer esta verdad. Y esto es importante que lo entendamos, porque si no lo entendemos, nunca va a pasar. Si lo entendemos y lo aplicamos, siempre va a pasar. Estamos en lo absoluto de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es absoluto? ¿Cuántos saben que Dios es eterno? Pues ese es el Dios que yo le estoy hablando. Así que en esta etapa empieza a revelarse el rostro de Dios a nuestra alma, empieza el redarguir del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para que corrijamos lo que no está bien. Y ahí es donde empezamos a tener la relación que Él está hablando al principio de la predicación que tenemos que tener. No es una doctrina de religión, sino una relación con Dios, que es muy diferente a lo que normalmente la gente está hablando. Vamos a entrar en el versículo 4. Y pidió otros 1000, y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Fíjese que lo que está hablando es que las aguas llegan a las rodillas. ¿Qué habla esto de las rodillas? Esto habla de la oración, del ayuno y la dependencia de Dios para la manifestación del poder de Dios sobre nuestra vida. Mira todo lo que Él está diciendo. Por lo tanto, vendrán entonces a consecuencia de eso el bautismo en el Espíritu con señal de nuevas lenguas. ¿Te das cuenta? ¿Dónde la Biblia se confirma con ella misma? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4. A ver si lo tienes ahí, si no yo lo busco un momentito. Ah, ya lo tienes. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiere decir que Jesús tuvo que subir al cielo. Por eso Él le pregunta, varones de Galileo, ¿a dónde se está mirando? El ángel le pregunta. Y es que estaban mirando que Jesús subía al cielo. Vivo. Métase en la cabeza eso, vivo. Porque no te vamos a subir vivo. Lo que pasa es que nada inmundo subirá. En nuestra alma y nuestro espíritu y vamos a estar vivos. Esto es grande. Fíjese que la implicación de un hombre con un cordel en la mano significa la implicación de ser seguido. El cordel en la mano es el hilo que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Es un hilo completo. Y el Señor me ministraba que ese hilo era seguido por el hilo de la sangre que corre por nuestras venas. Es una similitud porque la sangre contiene 3 partes. El ADN contiene 3 partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la vacunita quiere meterse con eso. Hasta ahí lo dejo. Para que usted vea la maldad que hay allá afuera. Entonces nosotros tenemos que despertar y ponernos para nuestro número. ¿Por qué? Porque yo no puedo tocar la obra de Dios. Yo tengo que seguir lo que Dios me dice. Y esa obra es inmaculada, es limpia, pura, limpia y sin mancha. Y nosotros tenemos que seguir eso. Y sabemos que si alguien nos quiere manchar y ensuciar, oramos y eso se tiene que ir de nuestra vida. Porque nosotros vamos a ser salvos. Amén. Y Él nos limpiará, porque Él nos limpia. Pero tenemos uno que pedirlo y quererlo y creerlo. Es importante que lo creamos, porque si no, la limpieza no viene. No importa lo que el hombre ponga, si tú lo crees, tú pides perdón y te humillas y Él te quita lo que sea. Pero tienes que pedirlo y creerlo. Si no lo crees, no lo vas a recibir. Fíjate que sigue hablándonos, porque nos habla entonces, vamos otra vez al versículo 4
del 47 de Ezequiel, nos habla de los lomos. Los lomos. Hasta los lomos. Dice terminar ahí, dice hasta los lomos. Los lomos es la parte procreativa del hombre. Por lo tanto, en el simbolismo, la parte procreativa es la parte del poder de Dios en nosotros. El poder de Él en nosotros. Quiere decir que es una manifestación de vida de los bautizados para la preparación y propagación del Evangelio. Esto nos está llamando que en este tiempo nosotros tenemos que hablar del Evangelio para que venga un revival, un avivamiento. Y eso es importante porque tú y yo nos tenemos que multiplicar en las vidas que están allá afuera. Tú y yo nos tenemos que multiplicar en la familia nuestra que están fríos o no conocen al Señor. Tenemos que multiplicarnos porque el tiempo de la gracia se acorta. Tenemos que multiplicarnos porque le damos gracias porque hemos sido llamados, porque sabemos que ancha es la puerta de perdición, estrecha la de bendición. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero depende también de nosotros que esos escogidos estén dentro del grupo de nosotros. Porque Él te ha dado ese poder de predicar esa palabra con unción y poder, con señales, milagros, prodigios y portentos. Que esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque esto es una continuidad de lo que comenzó aquí en la tierra y continuará en la eternidad. El versículo 5 es precioso también. Midió otros 1000 y ya era un río que no se podía pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasar sino a nado. O sea, en otras palabras, el arroyo ya era tan ancho y tan profundo que no se podía pasar caminando. La vida en Cristo Jesús con poder y autoridad necesita una guianza que es la guianza del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que entrar en la fuente de poder. Entrar a nado significa depender de Él para hacer lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Estoy trayendo a la memoria lo que significa en español esto. Porque es una dependencia para ser transportado, es la palabra. Para ser transportado a lo que quiere el Espíritu llevarnos. ¿Se acuerda del relato de Candesa cuando uno de los discípulos fue llevado, traspuesto al eunuco para explicarle la palabra de Isaías? A Felipe, ese fue Felipe, ¿verdad? Pues ese Felipe fue traspuesto, llevado hacia el eunuco. Es lo mismo que ser transportado en el río de Dios en el Espíritu. Por eso a muchos de ustedes Dios le ha dado la señal del arrebatamiento y le ha dado la teofanía de lo que es un arrebatamiento. A mi hija Dios se lo dio, a mí me lo dio el Señor, a la pastora se lo dio el Señor. Y hay muchos de ustedes que yo sé que se lo ha dado el Señor. No es casualidad, es para que empecemos a hablar de eso como una realidad contextual que va a pasar. Y mucho pueblo lo pueda recibir. Así que cuando entramos en ese río y somos guiados por el Espíritu, como fue con Felipe, también nosotros entraremos en la plenitud, poder y autoridad para el cumplimiento de su palabra en nosotros y en nuestra familia. Y ahora aquí tenemos que hablar como padres. En nuestra familia incluye nuestra descendencia y la familia consanguínea que todavía no conoce al Señor. Así de poderoso es lo que nos trae a través de Ezequiel. O sea que aquí nosotros, como creyentes, no vamos a controlar el curso de nuestra vida, sino que Él controla el curso de nuestra vida y nosotros somos guiados por el Espíritu Santo hacia lo que tenemos que hacer. O sea que no hay nada que tú quieras hacer, si quieres hacerlo por tu cuenta, que tú puedas ser efectivo, pero cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, todo lo que tú hagas en tu negocio, todo lo que tú hagas con tu familia, todo lo que tú hagas porque el Espíritu te manda, va a ser prosperado. Oye, por obligación, porque es Dios de su creación.
Fíjese lo que estoy hablando. Mire cuán seguro estoy. Por obligación, porque cuando Él manda y Él dice, ya está hecho. Él no se equivoca. Y nosotros tenemos que entender que en la obediencia es que está el éxito. Si Él te dice espera, espera. Si Él te dice dale para adelante, dale para adelante. Si no te dice nada, haz neutro. Que el que espera se desespera. Pues aprendamos y seamos maduros a esperar en el Espíritu. Porque es el tiempo de Dios que ocurren las cosas. Las cosas ocurren en lo que se llama el Cairo de Dios, que es el momento oportuno de Dios. Y tenemos que caminar en ese momento oportuno de Dios. Porque si no, vamos a querer nosotros controlar nuestra vida y nos vamos a equivocar. Aquí nosotros no vamos a controlar nuestra vida, sino todo lo contrario. Él controla y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios que opera en nosotros. Apocalipsis 22, 1 al 2. Déjame buscarlo por aquí, Apocalipsis 22. Déjame leérselo aquí de Apocalipsis 22, 1 al 2. Y después me mostró un río de agua de vida, resplandece como cristal. Esto es simbólico del Espíritu Santo. Y el que quiera buscar esto está en Juan 7:37. En Juan 7:37-39 está la referencia. Vamos a terminar de leerlo, la buscamos también. Búscate Juan 7:37 y creo que hasta el 39. Vamos a leerlo completo. Y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Qué bonito, ¿verdad? Que salía del trono de Dios y del Cordero. Quiere decir que el agua de vida viene a nosotros por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. De ahí la palabra el Cordero. El Cordero que está ahí al final. Búscate Juan 7:37. Juan 7:37 al 39, ese mismo es. El Espíritu me confirma. Ahí está. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el 38 hasta el 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es su interior? Nuestra alma, hermano. Déselo bien grande al Señor, porque eso es el Señor que lo hace. La gloria y la honra es para el que vive. Y mira el 39. Y dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, no había sido levantado. Mira, verá que la palabra es preciosa y se confirma. No falla, es que no falla, hermano. Esto es grande. Mira la exactitud de la palabra que nos está dando. Es el Espíritu Santo. Él es el que lo está haciendo. Aleluya. Búscate Apocalipsis 2:7, que nos habla de salvación y perpetuidad de nuestra salud. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira lo que él está hablando. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira, esto es una promesa que se empieza a cultivar por lo que tú y yo hemos creído aquí en la tierra para ser acreedores y dueños de esa palabra. Por eso dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Quiere decir que va a haber iglesias que no van a obedecer, que va a haber gente que no va a creer, que va a haber oposiciones y se van a perder. Al que venciere, al que persevere en esta palabra, al que venciere, al que creyere en esta palabra, le daré de comer del árbol de la vida. Quiere decir, cuando Él te da de comer del árbol de la vida, es que te asegura que espiritualmente vas a estar salvo y tienes un mantenimiento perpetuo con Él directamente en el árbol de la vida, de donde emana la esencia de la vida misma, que es del trono de Dios. Mira todo lo que Él nos está diciendo.
hablándonos nuestra alma. Esa es una profundidad almática que nosotros tenemos que agarrarla. ¿Para qué? Para que se perpetúe esto. Y cuando llegas a Juan 4:14, Juan 4:14, ahí está. Rápido ese muchacho, eso es. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. O sea que yo te estoy dando a ti la fuente de nutrición que es mi palabra para que tú la creas, te alimentes por ella y te sostengas y venzas la adversidad del mundo, porque vengo a buscarte a ti para fuente de vida eterna. Oh, vamos a dárselo al Señor. La gloria es para el Señor, papá. Yo aquí no hago nada. Yo repito lo que tú dices. La gloria es para ti. Aleluya. Esa es una fuente de poder. Mire, la receta final, yo quiero que ponga mucha atención, porque está en el mismo profeta Ezequiel. Y del versículo 9 al 12 está la receta. Yo le hablo como médico, como receta, o sea, la solución de lo que tenemos que hacer. El versículo 9. Versículo 9 de Ezequiel 47. ¿Lo tienes ahí? Ok. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo aquel que entre en este río. Wow. Esta es una porción profética donde nos está llamando a que hablemos y causemos un fuego de Dios, un avivamiento, un revival. Ese fuego de Dios está puesto sobre ti para que te multiplique en lo que están los lomos, que es lo que Dios ha puesto en tu vida. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Yo se lo estaría dando con mucha fuerza. Y yo me voy a incluir, porque esto hay que aplaudirlo para la gloria del Señor. Así que el flujo del oriente y se divide en un lado y en otro. Uno de ellos fluye hacia el mar muerto. Escuche esto. Mar muerto significa muerte. Y el otro fluye hacia el Mediterráneo. La referencia de esto está en Zacarías 14:8. Vamos a sacarle Zacarías 14:8 para que vean la referencia bíblica, pero no quiero entrarme es también una predicación profética, la de Zacarías. Apúntelo ahí para buscarlo después. Vamos a seguir. Zacarías 14:8 va a estar confirmando donde el río fluye de uno hacia el mar muerto y el otro se divide hacia el mar Mediterráneo. Ahí lo tiene. Y acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y a la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en el verano y en el invierno. Quiere decir, una va hacia el oriente, que es la de la vida, y hacia la occidental, hacia la muerte, que es el mar muerto. Pero en ese mar muerto está la gente que tú y yo vamos a pescar, que es el mundo que está allá afuera. Me voy entrando en el espíritu lo que él quiere decirle, ¿verdad? Esto significa que Cristo le da vida, le puede dar vida a cualquier corazón que esté muerto entre los ríos. Porque es Dios quien lo hace. Es Dios quien vive, es Dios quien da vida, es Dios quien perdona, es Dios el que restaura, es Dios que sana, es el Dios que libera, es el Dios que nos salva a todos. Volvemos a Zacarías, versículo 10 de Zacarías, de Ezequiel 47, perdóname, Ezequiel 47, 10. Ese fue Zacarías tremendo. Hice mi tesis en Zacarías, eso es hermoso. Léase ese librito, es cortito, pero es extraordinario. Versículo 10 de Ezequiel 47. El versículo 10, ¿verdad? Estamos así. Y será que junto, y acontecerá, el 10. Ajá. Y junto a él estarán los pescadores desde Engadi
hasta Englaín será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. ¿Qué nos está hablando aquí? Nos está hablando del mar muerto. El mar muerto es tipología del mundo que está ciego, sin conocer la verdad y no están esclavizados en el pecado y no están libertados por el Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros como creyentes vamos a pescar en ese mundo a las personas para llevarles la palabra de salvación y Dios le va a dar vida a ese mar muerto llamado mundo. ¿Usted me está entendiendo? Él le llamó mar muerto simbólicamente porque esto es escrito para Israel, pero también para nosotros como gentiles. También se lo escribió para los judíos porque tiene significado para Israel también. Pero ¿qué pasa? Y aquí explico esto. Israel, el trato de Dios con Israel es lo que va a comenzar cuando termine la guerra del Salmo 83, que ya comenzó, porque va a entrar en la apretura de Jacob. Quiere decir, en la gran tribulación que va a comenzar, la marca es el Salmo 83. En el Salmo 83, y me detengo para explicar esto, es la guerra que ahora mismo está pasando Israel contra los palestinos, pero que detrás de los palestinos está un conglomerado de países que incluye a Irán, que es la 7ª potencia nuclear mundial, que incluye a los rusos que están calladitos, y más detrás están los chinos también callados. De eso hablaremos en la próxima predicación. Pero para que usted pueda entender de lo que significa esta profecía de Ezequiel, tiene que entender, sí, por eso es que vamos a tener el mundo globalista, comunista, socialista. Sí, yo lo sé que usted lo está pensando. Y eso es cierto porque el profeta lo está marcando también. Lo está diciendo la Biblia. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de esto es que nosotros no vamos a estar aquí. Alaba al Rey si puede. Alábalo, que aquí no vamos a estar. Los que no creyeron se quedarán, pero aquí yo no voy a estar. Ni usted tampoco. Y usted está por internet, créalo y recíbalo, para que no se quede para la gran tribulación. Porque nosotros somos los salvos vivos, que conten acta, que vamos para el cielo. Así que el mar muerto para nosotros es el momento, el sitio de pescar en este mundo donde está la gente que no conoce al Señor para llevarle la palabra de salvación y darle vida a ese mar muerto llamado mundo de oscuridad. Y esto lo va a hacer el Espíritu Santo a través de nosotros. Por eso va a haber un avivamiento en este último tiempo para él recoger el remanente que se va a levantar vivo para el cielo, porque somos salvos vivos para el cielo. Va a ser la gran diferencia entre los que se quedan en gran tribulación, que serán muertos salvos. Pero pasarán el Niágara, no en bicicleta, lo van a pasar arrastrándose para poder salvar su vida y confesar que Jesucristo es su Señor. Pero nosotros no vamos a pasar por eso, hermano. Por eso lo que tenemos hay que disfrutarlo, pero conforme a la voluntad de Dios. El versículo 11, interesantísimo también. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salina. Esto habla que siempre quedarán lugares donde no se llegará a evangelizar por muchas razones. Pero yo quiero que usted sepa que la palabra de Dios se va a cumplir, porque lo que quede y falte por evangelizar, los 144,000 judíos que se convertirán cuando vean al Cristo crucificado, y entonces reconocerán que lo mataron, esos 144,000 se van a ocupar de llevar el evangelio a los sitios que no ha llegado. Mira qué perfección que tiene Dios, porque Dios todo lo tiene contadito exacto, como que tiene el poder. Para que usted vea cómo se cumple la palabra. Y mira el versículo 12, que es muy interesante. Junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán, ni faltarán su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Qué interesante. Mira todo lo que nos está hablando aquí. Nos habla de la perpetuidad de nuestras vidas
en fruto. O sea que nuestra vida tendrá un fruto perpetuo. ¿Y por qué? Porque vamos a recibir la alimentación de la fuente directa de Él. No va a ser de otro sitio, de la fuente directa de Él. Por lo tanto, el fruto que usted va a tener se va a mantener. No va a ser la lucha que tenemos ahora, que si aquel familia, que si el vecino, que si el otro me robó, que si aquel quiere esto. No, no vas a tener eso. Eso se acabó. Porque estamos en la tierra para depurarnos almáticamente y lo puro subirá allá arriba y se mantendrán puros porque la esencia de la fuente de la pureza es Él en nosotros. Eso es lo que nos está diciendo. O sea que los árboles que crecen a la ribera de la orilla, a la orilla del río, quiere decir que son árboles que van a recibir la esencia de la misma vida continuamente en pureza e integridad. Por eso dice, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Quiere decir que no tendremos que estar luchando ni matándonos como estamos aquí todos los días para ganarnos el sustento. Porque, ¿sabes qué? Nuestro pecado ha sido perdonado por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Porque cuando cometió el pecado, Jesús le dijo en Génesis, tendrás que todos los días trabajar y comer del fruto de tu trabajo y con el sudor de tu frente te lo ganarás. Ya eso no estará presente. Volveremos a la época antes de Adán, antes del pecado. Eso es lo que nos está explicando ahí. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Quiere decir que lo que te está dando Dios continuamente no va a permitir que ni siquiera nos enfermemos. Mira lo interesante que es esto. Amós 9:13. Porque Amós 9:13 fue escrito para la restauración de Israel, pero nos aplica a nosotros como gentiles, como herencia que tenemos del padre de Abraham, ¿verdad? Nosotros somos herencia de Adán, insertados, ¿verdad?, en la vid de Adán. Por lo tanto, esto que fue escrito también para Israel le aplica a la iglesia gentil que somos nosotros. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y nuestros collados se derretirán. Quiere decir que el fruto que nos va a dar el Señor no solamente nos sostendrá y nos nutrirá, sino que será salutífero porque la deuda del pecado Él la aceptó como paga por lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Y por lo tanto disfrutaremos de la bendición en las mansiones celestiales. Lo está diciendo a través del mismo profeta. Y eso también es válido para Israel cuando reciban a Jesús. Quiere decir que el fruto sanará y nutrirá porque nuestra vida y ministerio está basada y cimentada y apoyada por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Así que cuando continúe el milenio, ya no envejeceremos, ya no estaremos enfermos de nada y no careceremos de nada, lo obtendremos todo. Hay una grandísima diferencia y la promesa es real y se empieza a cumplir aquí cuando nuestra alma se pone en la posición correcta de recibirle a Él, obedecer a Él, vivir por Él y de Él y para Él. Cuando estamos en esa dimensión, entonces de ningún bien, inclusive en la tierra, nos hará falta porque Él suplirá abundantemente sin que nos escaseen las cosas. ¿Ve la diferencia? Es grandísima. Así que continuaremos viviendo perpetuamente. Vamos al 14 de Ezequiel 47. ¿Verdad? Está Ezequiel 47 hasta el 9.
Búscame el versículo 9 otra vez. 47:9. Ahí está. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entre en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo el que entrare en este río. Aquí es que hasta aquí lo quiere llevar el Señor. Si me dejan, yo sigo con el libro, a mí me encanta. Pero el Señor quiere hasta ahí. Porque el Señor quiere que nosotros entremos en algo que se llama la Gran Comisión. Y es el deber de ir a pescar las vidas que no conocen esta verdad para que vengan al camino. Pueden ser nuestros hijos, nuestros tíos, nuestras abuelas, familiares, vecinos, amigos, quien sea. La cuestión es que estamos en el momento de entrar para explicarle esta verdad y puedan ellos recibir lo que Dios le quiere dar una vez que nuestra alma es limpiada. Al nuestra alma ser limpiada, conforme a lo que el profeta Ezequiel escribió, nosotros entonces vamos a poder tener autoridad y poder, eficacia en todo lo que hacemos, porque Dios va al frente de nosotros haciendo todo lo que nosotros tenemos que hacer. Como Él va al frente, nuestro camino, como le decía Josué, yo voy al frente, es sencillamente caminar en obediencia lo que Dios nos manda hacer. No tenemos que esforzarnos, sino hacer la palabra de Dios en obediencia para otros, y Dios hará que esa palabra prospere para lo cual ha sido enviada hacia otras personas. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Así que yo siento en esta mañana orar por 6 cosas que el Espíritu me puso, y al final orar por las sanidades. Pero es importante que para que usted reciba una sanidad, que usted, óigame esto, usted esté clara en quién es Jesús. Que no haya confusión. Mucha gente está enferma por falta de conocimiento. Amós lo dice bien claramente: por falta de conocimiento mi pueblo perece. Pero si nosotros estamos claros en lo que dice la palabra y no tenemos duda, cuando oramos por la sanidad, viene la sanidad. ¿Por qué? Porque la palabra no retorna tras vacía y prospera para lo cual ha sido enviada. Y como Él cumple su palabra, cuando estamos limpios almáticamente, recibimos el milagro, porque sí estamos preparados para recibir el poder de Dios. Y esto es importante. Por eso mucha gente ora por las cosas y no reciben, y no saben que Dios no puede operar en medio de donde no hay un arrepentimiento y la equivocación se mantiene firme en la persona como una realidad que cree. Entonces yo siempre digo, tenemos que desaprender y aprender lo que dice la palabra. Porque yo tuve mucho que desaprender y sigo desaprendiendo todos los días para aprender de ello. Bueno, y ustedes me conocen, mi refrán es: por cuanto más sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque nunca podemos dejar de aprender. El día que dejamos de aprender nos quedamos atrás. Entonces, como Dios es Dios de toda creación y siempre tiene algo nuevo que enseñar, nosotros tenemos que decir: contra, esta palabra me chocó, no la entiendo bien, no la puedo como procesar, aclararla. ¿Para qué? Para que yo reciba toda la bendición que Dios tiene para mi vida. Si yo no abro mi corazón de esa manera, mi mente no me va a permitir recibir el milagro. Estoy hablando claro. Nosotros necesitamos preparar nuestro corazón, nuestra alma, para recibir el milagro. ¿Por qué el milagro? Mire esto, el milagro primero comienza en nuestro corazón, en nuestra alma, y después se manifiesta en el cuerpo, porque el cuerpo es la tarjeta, es la parte sólida, constituyente, constitutiva del polvo, de la tierra. Este cuerpo es de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Si usted almáticamente, de donde emana la fuente de poder que viene a tu corazón, no está limpia tu alma, pues cuando oras por el milagro no pasa nada. Si yo pongo un cable a esa bombilla y le pongo la batería aquí para que prenda la bombilla, pero resulta que el cable tiene 3 fibritas partidas y una es la que conduce, la bombilla no prende, punto y se acabó, porque eso es LED. Eso es o no es. Así mismo es Dios con nosotros, o es o no es. No es que yo creo en esto, pero yo parezco lo otro, porque a mí me parece aquello, porque tengo duda de aquello.
No recibe porque tiene los cablecitos partidos. Almáticamente hablando. Yo no sé si me hago explicar bien. Aquellos que están por internet, es importante que usted crea la palabra completa de tapa a tapa hasta los mapas. Créalo, porque es la única manera de recibir la bendición de Dios. Hay gente que no cree en esto así y por eso no reciben y siguen atados. El mundo allá afuera está lleno de disparates. Por eso tenemos que ser portadores de la verdad para que otros puedan recibir lo que ya tenemos. Pero si nosotros mismos no estamos claros en nuestro ser interior, pues nos quedamos sin recibir la bendición. Hay veces que el mismo orgullo, no, porque yo sé la palabra, porque yo fui convertido, porque cuando yo me convertí esto, aquello y lo otro. Mira, hermano, todos los días tú tienes que convertirte a Cristo. Todos los días tienes que arrepentirte. Todos los días tienes que humillarte. Todos los días tienes que reconocer, ¿sabes qué? Que somos polvo. Y que del polvo nos levantó Él y sopló su espíritu para que entendieran de dónde viene la fuente de poder. Ese soplo se llama Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. Quiero orar por lo que Él puso en mi corazón y aquellos que sientan en su corazón que están aptos, preparados para recibir el milagro de su enfermedad, también voy a orar por ellos. Así que quiero que, por favor, la adoración pase, pero quiero orar antes que pase adoración por estas 6 cosas. Amantísimo Dios y Padre Celestial, nos ponemos en común acuerdo como iglesia que somos de Cristo y te presentamos estas peticiones que tú mismo dijiste que las quitarías de nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús soltamos las cargas emocionales que nos perturban ahora mismo. Todo aquello que nos perturba emocionalmente, que nos roba la paz, que nos roba el gozo, que nos roba la estabilidad emocional para funcionar, te la entregamos a ti en el nombre de Jesús ahora. Porque dice tu palabra, venid los cansados y trabajados a mí, que yo os haré descansar. Porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. Así que hoy, Señor, te soltamos todas las cargas emocionales que nos perturban, que nos hacen producir preocupaciones, desasosiego, pérdidas de sueño, perturbaciones. Te las ponemos todas en tus manos en el nombre de Jesús. Señor, venimos en segundo término a presentarte nuestras situaciones económicas que nos asedian día a día. No sabemos de la forma que tú trabajarás con esto, pero te presentamos toda situación económica ahora mismo para que tú seas quitándonos esta obra de maldad, esta obra esclavizante que no nos deja vivir en paz y gozo. Esta obra de maldad que el enemigo quiere asediarnos para robarnos el gozo de nuestra salvación contigo, las ponemos en tus manos. Nos despreocupamos porque tú eres el que hace el querer como el hacer y harás cosa nueva. Porque dice tu palabra grandemente, porque yo sé muy bien los planes que tú tienes para con ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Y nosotros creemos la palabra que das en Jeremías 29:11. La creemos. Por lo tanto, toda situación económica te la presentamos a ti para que tú tomes control de todo esto y lo resuelvas a nuestro favor. Tercero y no menos importante, te presentamos los problemas familiares que nos roban la paz y el gozo. Señor, tú eres el Dios unificatorio, tú eres el Dios que libera, tú eres el Dios que sana las relaciones, tú eres el Dios de misericordia y que nos pone a nosotros en gracia divina para que nuestras familias vengan al camino. Te presentamos toda aquella familia que no te conoce, te presentamos nuestros hijos, nuestros tíos, sobrinos, abuelos, tías, toda la descendencia de nuestra familia consanguínea, que no necesariamente es la espiritual, sino la consanguínea biológica, cuya herencia vino a nosotros al principio. Ahora nosotros nos presentamos a esa herencia con el poder de Dios restaurador, para que entonces pasen a ser familia de Dios, que conozcan tu verdad. Porque si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Y nosotros queremos que así como nosotros hemos sido libertados, también ellos sean libres. Señor, en este momento
En número 4, te presentamos las enfermedades generacionales. Y cuando hablamos de enfermedades generacionales, hablamos de herencias familiares. Estas herencias familiares, dice tu palabra que tú visitas hasta la 4ª generación. Y ahora mismo declaramos que todas las generaciones se limpian por completo. Pedimos perdón por nuestros ancestros, pedimos perdón por nuestros abuelos, pedimos perdón por nuestros padres que sirvieron a Satanás de una forma o de otra. Pedimos perdón y nos humillamos delante de ti y intercedemos por cada uno de ellos que están siendo atados para que no puedan recibir la verdad de Cristo. Los presentamos delante de ti porque sabemos que tú, Señor, los enderezarás y entonces tú viste a la 4ª generación hacia atrás negativa, pero de ahí en adelante hasta 1000 generaciones serán benditas por ti. Así que declaramos, Señor, que tú bendices nuestras generaciones de aquí en adelante hasta 1000 generaciones. Porque lo que tú haces nuevo es agradable, bueno y perfecto. Y te los presentamos por cada uno de ellos, Señor. Te presentamos en número 5, en 5º lugar, Señor, los estados miserables con que nos dejan que tus hijos progresen. Ese estado miserable, me hablabas tú, que es el estado de desasosiego, de entretenimiento, que es el estado donde desvías la mente para que no oren, es aquel que envía mensajes para que se entronicen en cosas miserables donde se pierde el poder de Dios y lo embaucas, lo engañas en el poder de las tinieblas. Señor, ese estado de miserable, ese estado miserable ahora mismo, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús para que tus hijos progresen almáticamente y puedan, Señor, conseguir escuchar la voz de Cristo y caminar en la verdad y autoridad y poder reciban. Que cuando ellos le abren a otras vidas, vengan con poder y autoridad y reciban el impacto de tu palabra hacia donde tú los lleves a hablar. En el nombre de Jesús, cancelamos esa obra de maldad que no los deja progresar. En el nombre de Jesús. Número 4, Señor. 6. Señor, perdonamos a quienes tenemos que perdonar. Todo tipo de atadura almática y generacional que impide perdonar. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y reconocemos, Señor, que así como tú perdonas todos nuestros pecados, también nosotros perdonamos a todos los que nos han ofendido, a todos los que nos han hecho daño. Los perdonamos de corazón, porque sabemos, Señor, que también nosotros hemos sido perdonados. Y así como hemos sido perdonados, somos acreedores de ese perdón, también otorgamos lo que hemos recibido por gracia, que es tu gracia, perdón y misericordia para salvación, por lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Hoy se rompe esa atadura de falta de perdón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, cancelamos todo pacto de herencia familiar que no nos deja salir adelante. Nos divorciamos de ese pacto de herencia familiar que con nuestra boca muchas veces nos hemos enlazado por equivocaciones y falta de conocimiento con pactos equivocados. Hoy revocamos esa pronunciación de pactos equivocados, esa pronunciación de señalamientos equivocados, que bajo la ira y la contienda se desatan palabras equivocadas. Te pedimos perdón, Señor, y rompemos ese tipo de atadura y declaramos que serán cambiados por bienestar, paz y gozo, bendición y prosperidad en la palabra del Señor. Y todo cambiará porque ese pacto pronunciado con nuestra boca por falta de conocimiento es roto a causa del conocimiento de la verdad. Porque hoy conocemos la verdad y la pronunciamos con nuestra boca, creyéndolo en nuestro corazón. Y como dice tu palabra en Romanos, y será hecho, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. En Cristo Señor Jesús nuestro Señor. Y hoy lo declaramos desde la profundidad de nuestro ser, sea hecho. Sea hecho. Señor, y hoy como una sola familia, completamente en Cristo ungido, oramos por nuestra familia que no conocen al Señor para que vengan al camino.
nos ponemos de acuerdo, porque tu palabra dice que hay poder en el acuerdo de la oración. Y por causa del acuerdo de la oración, unánimemente juntos, oramos porque nuestra familia que no conoce a Cristo o que anda de espalda a Cristo o que anda buscando otras cosas que no son de Cristo, vengan al camino. Porque también nosotros anhelamos que así como somos bendecidos, también ellos sean bendecidos. Porque no oramos con egoísmo, sino oramos con el perdón y la misericordia de que Cristo nos amó a nosotros. Y que ese perdón y misericordia se extienda para ellos también. Así como nosotros recibimos esta bendición, en esta mañana nos ponemos totalmente de acuerdo, unánimemente juntos, para que también nuestra familia reciba esta verdad y sean libertados completamente. Porque yo sé que si el Hijo os libertara, seremos verdaderamente libres. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Señor.